Hola, queridos estudiantes, pues el día de hoy vamos a empezar a abordar el primer método cualitativo que estaremos estudiando a través de diversos videos, eh, donde pues trataremos de explicar y dar cuenta de elementos importantes que han constituido este método o este primer método, uno de los métodos más importantes en las ciencias sociales humanas, y este es pues la hermenéutica. Lo primero que vamos a señalar respecto a este método hermenéutico en el quehacer del conocimiento, el desarrollo de la ciencia y en particular de las ciencias humanas y sociales, es la denuncia que hacen de que desde la hermenéutica es una forma de interpretar la realidad o significa, ¿no? Interpretar, cosa que es inherente al quehacer del científico, de ese científico que observa. Entonces, por eso va a iniciar Martínez Migueles diciendo que en la ciencia la observación y la interpretación son inseparables, van de la mano, y que, bueno, se han realizado o desarrollado a lo largo de la historia de la construcción del conocimiento distintas técnicas especiales para poder dar sistematicidad a, a la interpretación o al acto hermenéutico que garantice de alguna forma la veracidad, ¿no? de aquel conocimiento que se está construyendo. Y de ahí, pues nos va a llevar a algunas características que son las que pues le van a dar esa fuerza a esa interpretación y a la muestra de esos resultados que se van a estar abordando. Dentro de la tradición en la ciencia, pues uno tiene que ver con la precisión de terminológica, ¿no? del uso de los términos de acuerdo a la disciplina, el rigor metodológico con que esté mostrada o que se muestre o se dé cuenta dentro de la investigación, y por supuesto toda una actitud crítica por parte del investigador que está construyendo ese conocimiento que está mostrando y que se hace evidente en el reporte de investigación que nos está presentando. Entonces, pues estas características nos permiten darle cierta base desde la cual empezar a caminar en la construcción del conocimiento dentro de las ciencias humanas y sociales, desde el método hermenéutico, como la posibilidad de generar una interpretación en donde se observen fenómenos o hechos de las ciencias sociales de forma sistemática que nos permita generar una interpretación de esos significados desde una actitud crítica del investigador. Y entonces nos va a hablar de que históricamente en la hermenéutica vamos a tener 4 principales orientaciones o formas que se han ido desarrollando de hacer hermenéutica. La primera y la más amplia, la que deviene desde la tradición hermenéutica, pues es el método hermenéutico dialéctico, que es el que vamos a buscar profundizar. Otra forma que surgió ya en el siglo XX pues fue la etnometodología, el interaccionismo simbólico y finalmente el análisis del discurso. Y todas estas son métodos dentro de la hermenéutica o formas de hacer hermenéutica dentro del campo de las ciencias sociales y pues su devenir, ¿no? Dentro de la parte pues histórica. Adentrándonos hacia el método hermenéutico dialéctico, vamos a encontrar que esta comprensión que se va a construir del fenómeno, pues lo vamos a ubicar en el capítulo final de la investigación, en donde se lleve a cabo la discusión o la presentación de los resultados de la investigación. Es el momento en que el investigador se pregunta qué significan esos resultados o todos estos datos que se lograron recapitular desde la observación o desde las entrevistas o cualquiera que haya sido pues la técnica de la recolección de los datos. Y entonces aquí es el acto hermenéutico lo que va a buscar es dar significación, es decir, una interpretación a esos resultados, pero no desde o únicamente desde la subjetividad del investigador,
sino ese significado construido desde el propio sujeto de investigación, ¿sí? Es decir, de nuestro informante. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a poder construir este significado desde nuestro sujeto investigado? Pues vamos a ir encontrando distintos elementos que nos van a permitir ir dándole forma. Uno de ellos, obviamente, pues es el contexto, ¿sí? Necesitamos conocer el contexto, el amplio contexto que envuelve a nuestro sujeto. Y entonces, eso es lo que va a ir proveyendo de sentidos y significados. Lo propio dicho por el sujeto con el que nosotros trabajamos, el contexto en el que está eso dicho, dispuesto, el contexto del que forma parte y que dentro de esa entrevista y ese contexto de enunciación va a estar presente y que nosotros igual iremos dando cuenta de él pues a lo largo de la investigación misma, de la construcción de la investigación misma. La hermenéutica históricamente va a ir surgiendo desde ciertos señalamientos de diversos autores. Uno de los principales a principios del siglo XIX pues fue William Diddley, y él va a dar argumento hacia este tipo de métodos que de alguna manera contravenían la tradición positivista y sobre todo pues ciertas tradiciones dentro de la ciencia derivadas del pensamiento kantiano, en el cual para darle la pertinencia a la hermenéutica, Diddley va a hacer una afirmación muy interesante. Va a decir que la hermenéutica es un proceso mediante el cual los seres humanos podemos conocer el entorno, podemos conocer la vida psíquica con la ayuda de los signos sensibles, lo que pueden captar nuestros propios sentidos, que son su forma pues de manifestarse, ¿no?, en la realidad. Entonces, esta primera afirmación pone de relieve o pone el énfasis en que todo científico desde cualquier campo va a conocer desde este proceso interpretativo que forma parte de nuestra o característica de nuestro propio razonamiento, ¿no?, de nuestra propia generación del pensamiento. Otro autor importante pues que va a ir dando ciertas pautas respecto a la hermenéutica es Schleiermacher. Y bueno, él trató de generar un camino, un sistema para darle metodicidad al quehacer hermenéutico. Entonces él va a buscar proponer una ciencia hermenéutica con toda una sistematicidad para poder llevar a cabo el proceso de interpretación. Y él va a proponer dos cánones importantes a partir del cual se puede generar una interpretación más compleja, holística o completa, ¿sí? Y entonces los primeros cánones que él va a presentar, a plantear, pues son los cánones de la gramática. Y esta tiene que ver con el contexto lingüístico, con interpretar las palabras en la literalidad, desde lo que significan esas palabras que han sido pues enunciadas por el sujeto investigado. Pero no solamente esta literalidad de las palabras, sino también propone los cánones psicológicos en los que va a buscar tomar en cuenta la totalidad del pensamiento del autor para tratar de entender cómo está constituido su pensamiento, su personalidad, que nos permita pues tener una comprensión y una interpretación global de los datos que están ahí dispuestos.
Entonces, con este sistema general de interpretación que propone Schleiermacher, pues va a buscar pues favorecer una mejor comprensión o una comprensión más verdadera de aquello que se está trabajando desde la hermenéutica. Y él va a proponer el círculo hermenéutico, que es trabajar del todo a las partes y de las partes al todo. Y esto es la dialéctica. Este movimiento de ir de las partes al todo y del todo a las partes es lo que vamos a conocer como círculo hermenéutico. Y desde la apuesta y propuesta de Schleiermacher, esto va a permitir o posibilitar generar una mejor comprensión del fenómeno hasta mucho más perfecta de lo que el propio autor o el propio sujeto investigado va a tener o va a tener de forma consciente respecto al fenómeno que se está pues interpretando, que se está trabajando en la investigación. Bueno, desde la perspectiva de William Diddley, que es contemporáneo de Schleiermacher, él va a decir que la hermenéutica es el método general de la comprensión y que en todas las ciencias es la forma en cómo el ser humano pues se acerca al conocimiento para poderlo integrar. Esto posibilita que en las ciencias sociales pues no sea distinto y que provee una forma formal, sistemática, de poder interpretar el comportamiento general, las formas no verbales de conducta, los sistemas culturales que son realidad de la humanidad, las organizaciones sociales que están presentes y los sistemas conceptuales o filosóficos. Todo esto es posible estudiarlo desde la interpretación hermenéutica. Diddley va a partir dentro de su propuesta o de hacer hermenéutica desde las problemáticas que presentaba el estudio de la historia. Y entonces él va a decir que es posible comprender la acción humana a través del tiempo y de la historia. Y que esto lo podemos hacer porque el ser humano es capaz de comprender y captar una vida psíquica a partir de otra vida psíquica diferente de la primera. Es decir, ¿a qué se está refiriendo? Lo que se refiere con esta expresión es que el ser humano, a través de la empatía, puede entender la realidad psíquica de otro ser humano desde su propia vida psíquica, pero siempre cuidando y tratando de llevar a cabo esa comprensión a partir de transportarse al contexto del sujeto que se está investigando. ¿De qué forma? Pues tenemos que empaparnos de todo ese contexto, de esa realidad de la otra persona para poderle comprender desde su realidad y no desde la del investigador. Y que es posible hacer este transporte, ¿no? O este movimiento para tratar de comprender esa otra vida, ¿no? Hay que moverse hacia esa realidad, hacia ese contexto, que es pues diferente. Él también va a proponer utilizar el círculo hermenéutico que vaya del todo a las partes y de las partes al todo. Pero no, dice acá, nos advierte, no como un círculo vicioso, sino una forma que nos permita no ir dando vueltas alrededor de lo mismo, sino ir subiendo de nivel de comprensión del fenómeno. Y entonces es requisito que toda interpretación hermenéutica permita tener un nivel mayor de comprensión en cada análisis del todo a las partes y de las partes al todo. Va a decir que
la vida y el saber están presentes en cada sujeto y que a partir del propio discurso o del propio escrito que se esté analizando, se puede construir y reconstruir aquellas vivencias que permitan entender el comportamiento humano o ciertas formas de manifestación de la conducta. Y va a decir que la conducta humana o el comportamiento humano siempre va a tener una intención y es posible a través de la hermenéutica poder percibir la intención que subyace a esa conducta, que es la que la posibilita. Por otro lado, va a decir que siempre la interpretación debe estar ligada a la vida cultural, a la vida social del sujeto. Es decir, el comportamiento humano no puede ser entendido solo desde la individualidad, o esa interpretación no puede ser interpretada solo desde la individualidad del sujeto que la reporta, sino en relación con el contexto de la vida cultural y social al que ese individuo está inmerso, que permite dar cuenta de toda una gama rica de formas de ser y valorar, diría Bourdieu, que están presentes en el contexto del sujeto que está siendo nuestro informante. Y que es posible, a través de las manifestaciones individuales, poder dar cuenta de estos fenómenos también sociales, que están anclados dentro de ese contexto. Y bueno, va a proponer finalmente Diddley que vayamos más allá de la literalidad de las palabras o del discurso, que se tienen o que es también material de interpretación hermenéutica, las expresiones faciales, los gestos, las posturas, ¿no?, que toma una persona al momento de expresarse, que muchas veces también eso nos da más información o incluso nos puede dar una información contraria a lo que está dicho o dispuesto en las palabras. Que tenemos que identificar las posturas, las acciones, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la expresión artística, la forma en cómo se dicen las cosas es diversa y más allá de las palabras nos genera un gran significado la forma en que está dicho lo que se está diciendo, ¿sí? Es decir, no es lo mismo decirle a alguien: ayer estás bien tonto, o estás bien tonto, ¿por qué eres tan tonto? Ay, ¿por qué eres tan tonto? La forma de expresión nos da todo un contexto de interpretación diferente. La misma expresión de ¿por qué eres tan tonto?, que puede estar dicho como en parte de quizás un poco de broma, a una cuestión mucho más quizás agresiva o peyorativa hacia la persona, denostativa. La entonación en que está dicho algo, qué se estaba diciendo antes o qué se estaba diciendo después de lo que se dijo, va mucho más allá de la significación de la literalidad de las palabras. Y eso es lo que nos está invitando a considerar en esta totalidad de la interpretación William Diddley. No solamente es lo que está escrito, lo que está dicho, sino de qué forma está expresado, ¿no? Y entonces esto pues nos va a llevar a un marco de interpretación diferente. Después tenemos otro autor que es Martin Heidegger, en donde él va a hacer una afirmación maravillosa, en donde él va a decir pues que el ser humano es un ser interpretativo, y entonces va mucho más allá de solamente pensar esta hermenéutica o este procesamiento interpretativo en la construcción del conocimiento, sino una forma natural de ser de todos los seres humanos. Él va a decir que es una condición de la humanidad o del ser humano, el ser interpretativo. El ser humano, a través de los sentidos, de manera natural, observa, escucha, siente, percibe. El acto de percibir es interpretar. Es un acto hermenéutico. La percepción
es la consecuencia del acto hermenéutico que forma parte de nuestra forma de interactuar de forma natural con el mundo, por ser seres humanos. Es decir, aunque un pequeñito de 3 años no podamos decir en sentido estricto que es un científico, ¿no? Lo que él realiza, y lo viene realizando prácticamente igual desde que es un bebé, lo podemos también observar con los bebés, son actos interpretativos. Si a un bebé uno le tiene cierta entonación para decirle algo, el bebé sabe, aunque todavía ni hable, interpreta nuestro gesto. Mamá está enojada, mamá está triste, me está regañando, me está halagando, me está haciendo cariños, ¿no? Y entonces el niño responde en función de esa interpretación de aquello que está percibiendo. Entonces, por eso, de alguna forma, pues tiene sentido lo que dice Martin Heidegger respecto a que la interpretación es parte inherente a nuestra naturaleza humana, ¿no? Todo el tiempo estamos interpretando. Nuestros sentidos mandan un montón de información a nuestro cerebro de forma constante. Y nuestro cerebro desecha un montón de esa información que las células receptoras de nuestros sentidos envían al cerebro. Lo clasifica y elimina y prioriza unas cosas sobre otras, y sobre eso genera este fenómeno que llamamos percepción. Y que muchas veces, esto opera de una forma automática. La división de la atención y la atención selectiva o la selección de nuestra atención opera de forma automática. Es decir, nosotros podemos hacerlo intencionalmente si nos lo proponemos, centrar y concentrarnos en un solo elemento, pero al final de cuentas también nuestro sistema lo hace de forma automática. Es decir, en este momento que están observando este video, si se encuentran sentados o parados, hasta este momento que yo lo mencione, van a sentir la presión, por ejemplo, que sienten sus pies al tocar el piso. Y lo acaban de percibir. No lo habían percibido antes de que yo se los dijera, porque su atención estaba enfocada en comprender lo que a través de este video les trato de transmitir. Sin embargo, en el momento en que yo jalé la atención para que ustedes dieran cuenta de la presión que sienten sus pies por el mismo fenómeno de la gravedad o sentir tocar piso, bueno, a menos que estén acostados, entonces serán sus piernas, o la parte que esté recargada o soportada de su cuerpo, porque no creo que estén flotando, ¿verdad? Toman conciencia de de este peso de la gravedad, ¿no? Entonces, es una forma de operar pues nuestro sistema, y no tenemos pleno control en la manera en cómo construimos siquiera a veces nuestras propias interpretaciones del mundo en la cotidianidad, ¿no? Podemos tomar cierta dominio de ello cuando lo hacemos de forma reflexiva, intencionada, y hacemos como esfuerzo intelectual o ejercicio intelectual para poder analizar y comprender y ver de distintos ángulos, por ejemplo, la realidad. Pero hay una construcción o una interpretación que a veces hacemos de forma per se, que le llamamos pues sentido común, ¿no? O por sentido común. Entonces, bueno, esta afirmación pues de Heidegger, por eso es profunda, es brillante, es interesante, ¿no? Porque nos pone de relieve una forma de operar nuestro intelecto como seres humanos, que tenemos pues naturalizado, y que pues solamente hasta que vamos como apropiándonos de ello es que podemos tomar conciencia plena de esto. Bueno, él también va a sostener que el quehacer hermenéutico pues tiene que ser igual en esta condición de círculo hermenéutico, pero para tratar de elaborar un conocimiento científico del fenómeno que se está investigando, ¿no? Y entonces también va a abonar de esta cuestión del todo a las partes, de las partes al todo, y que es la forma, ¿no?, en cómo el científico de las ciencias sociales pues va a conocer, ¿no? ¿A través de qué?
de la interacción y del compromiso que el propio investigador va generando con su objeto de estudio. Otro autor que nos menciona Martínez Miguel es Hans-Georg Gadamer. Gadamer va a decir que todo conocimiento, así aquel conocimiento que se ha llamado objetivo, siempre está atravesado o no es tan objetivo como se piensa, porque siempre está atravesado por la influencia del momento histórico-social en que el investigador se encuentra realizando su investigación y los elementos que ese contexto histórico-social le sirven o le influyen al investigador. Entonces, va a ser de los autores que van a poner una fuerte interrogante hacia este concepto de objetividad. Dice, nuestra condición de seres humanos es que estamos atravesados por nuestro sistema histórico-social al que pertenecemos y desde allí interpretamos la realidad y desde allí conocemos la realidad. Entonces, esta cuestión de la objetividad no es tal. Todas las investigaciones están atravesadas por ese momento histórico, social, cultural que estamos inmersos. Y podemos dar cuenta de ello. Hay épocas en que el interés político, económico, social, está dispuesto hacia ciertos temas y generalmente, las investigaciones jalan hacia ese lado. La mirada está dispuesta hacia esos intereses. La investigación y la construcción de la ciencia responde a esos intereses. Y lo vemos en la actualidad, ¿no? Nuestra cultura está muy atravesada por intereses productivos, en donde la ciencia y la tecnología pues están puestas o dispuestas al servicio de ella. Entonces se da hasta incluso mucho apoyo económico hacia ciertos tipos de investigaciones, sobre todo aquellas o mayormente que favorezcan el sistema productivo. Por eso tenemos muchos apoyos para las ingenierías, ¿no? Todas estas ciencias o la medicina que aporten a una necesidad social, científica, productiva. Ahorita con la pandemia, pues hay una serie de insumos que los gobiernos obviamente están dando para la generación de la vacuna, todos los análisis, todo lo que tenga que ver con COVID-19, ahorita se está apoyando, ¿no? Y hay grandes cantidades de dinero dispuestas allá. ¿Por qué? Porque hay todo un interés por este momento en específico. Hace 10 años, ¿quién investigaba sobre COVID-19? Una vez que se agote esto y aparezca otra cosa, ya no se va a investigar sobre COVID-19, se va a investigar sobre otra cosa, ¿sí? Es solo para tratar de poner como un ejemplo concreto de esto que se está refiriendo Gadamer, ¿no? Entonces, la ciencia y la construcción de la ciencia no tiene tal objetividad, está atravesada por estas condiciones. Va a decir que la interpretación que genere o que se genere a través de la hermenéutica va a ser una fusión de horizontes, de diversos horizontes. Si tenemos varios sujetos que nosotros entrevistamos para generar la interpretación de los jóvenes queretanos respecto a tal tema, va a ser una fusión de esos horizontes en conjunto con el propio investigador. Entonces, es una interacción dialéctica que se da del todo a las partes al todo, pero también de una forma dialógica entre los diversos sujetos pues, que están formando parte de esa investigación y las propias expectativas del investigador, de los significados que están dispuestos por los propios sujetos investigados y los significados que de alguna forma también está recuperando el investigador. Entonces, realmente nunca vamos a tener un saber totalitario, siempre va a ser relativo a la interpretación de todos estos significados que van a estar en juego. Por eso va a decir que no hay una correcta interpretación de los datos o del fenómeno investigado. No hay una sola correcta interpretación. Solamente es una posible interpretación, una de entre diversas interpretaciones. Y Gadamer propone poner cierta mirada sobre una visión de lo contrario, ¿no? Entonces va a decir, una investigación que nos arroje datos totalitarios o verdades absolutas, debemos de dudar de ella.
la realidad es contraria, es contradictoria en sí misma. Entonces el investigador tiene que tratar de recuperar la mayor diversidad, aunque en esta diversidad se muestren posturas contrarias, ¿no? Entonces eso es lo que nos puede dar una interpretación relativamente verdadera, ¿no? Y eso es a lo más que podemos asumir, dice Gadamer, ¿no? A una interpretación posible, que puede ser o no, que puede ser una entre diversas, ¿no? Y entonces ahí pues por eso luego se juegan pues estas críticas, ¿no? del relativismo en las ciencias sociales, pero bueno, que también ya vimos que también en las ciencias naturales existen relativismos. Entonces, así, pues no, ¿por qué le vamos a tener miedo, ¿no? Si los mismos números, platicamos en clase, los mismos números son relativos a su contexto de interpretación. 1 más 1 es 2. 59 más 1 es relativo. 59 más 1 puede ser 60. O 59 más 1 puede ser igual a 1, si nos estamos refiriendo a minutos y horas, etcétera, ¿no? Si son una medida de tiempo, es relativo a un contexto. Entonces, bueno, es profundo si lo reflexionamos desde ahí, pues esta postura de Gadamer. Finalmente tenemos a Paul Ricoeur, ¿no? Paul Ricoeur nos va a apostar por tratar de integrar los diferentes aportes que se han realizado, ¿no? Dentro de esta metodología hermenéutica, y va a tratar de unificar elementos que considera que son fundamentales, que se tienen que considerar para lograr comprender el significado de la acción humana. Y entonces él va a partir de que toda acción humana puede ser leída como un texto. ¿De qué forma? Pues al momento de elaborar la descripción. La descripción, ya sea desde la observación o desde la transcripción de una entrevista. Es decir, lo podemos hacer texto, ¿sí? Toda interpretación, nos va a hacer énfasis igual que Gadamer, debe de ser relativa al contexto social. Va a decir que la investigación social hermenéutica debe de ser estructural, es decir, debe ubicar y enfocar eventos particulares, pero entendiéndolos en el amplio contexto en que estos eventos suceden o acontecen. Y entonces aquí debe haber un justo equilibrio entre la influencia del ambiente y lo que determina esa acción humana. Y entonces aquí se pueden buscar esas estructuras que, si recordamos, más o menos tiene que ver un poco con la propuesta de Durkheim, ¿no? Ubicar ciertos elementos particulares, pero dentro de una estructura, dentro de una sociedad, dentro de un ambiente que de alguna forma determinan esa acción. Por eso, Paul Ricoeur va a decir, la acción humana puede ser objetivada, ¿sí? Y puede ser mirada de manera objetiva a partir de las marcas que genera, las huellas que deja, y que éstas pueden leerse y por eso también pueden convertirse en texto, pueden describirse y pueden convertirse en texto. Y entonces esto va a ir generando un registro que también puede ser analizado desde los registros históricos, ¿no? Y bueno, nos va a dar un concepto muy interesante, en donde él va a decir que el significado objetivo de esa acción humana, en esta objetivación puede verse de forma separada la intención del autor y las consecuencias que pueden producirse de manera no intencional, ¿no? Y que dentro de esto es que podemos nosotros encontrar un significado objetivo de esa acción humana, entre la intención del autor y las consecuencias no intencionales que se producen desde su acción, ¿no? Y que responden pues a esta estructura. Bueno, con esto vamos a cortar este video.
porque ya es un video extenso, pero igual seguimos en el siguiente hablando sobre la hermenéutica dialéctica.